Ya, ahí se está grabando la clase. Ok, entonces, la clase pasada hablamos de la importancia y el uso de prototipos de materiales livianos. Vimos cómo podemos lograr resultados muy interesantes solo con elementos que quizá uno no pensaría que podrían ser tan relevantes como el papel y el cartón. Vimos los videos de los accesorios de Nintendo, que ya son productos finales terminados con cartón. Eh, Vimos a este cabro que convirtió su hobby en su trabajo, eh, y llegó a la Fórmula 1 gracias a sus habilidades. Y también cómo se puede prototipar un elemento bien robusto, que es un colgador de mochila con cartón, para luego pasar al paso siguiente, que sería fabricarlo en otro material. Y la clase de hoy día es quizás pasar a materiales más densos que el cartón. Eh, Siempre enfocado a lo que ustedes puedan hacer en la FAU una vez retome las clases presenciales. Puede que más adelante hablemos de procesos más industriales, pero puede que no sea tan relevante como ver qué resultados se pueden tener con las instalaciones y las herramientas que puedan encontrar en la universidad. Obviamente van a ser materiales que no son difíciles de encontrar, eh, y vamos a hablar de estos cuatro en específico, que son espumas, arcillas, maderas y metales. De cada uno de estos elementos hay varios tipos y varias características que los hacen específicos para ciertas aplicaciones. Y por esto vamos a ir repasando uno por uno y ver qué se puede lograr. ¿Alguno ha tenido experiencia trabajando con alguno de estos materiales? Yo con madera al menos. Madera. ¿Con metal alguno ha trabajado? ¿Saben Yo, soldadura, etcétera? o sea, nunca o sea, una vez intenté soldar, pero fue nefasto. Eh, pero mi papá tiene un taller de como Súper. que trabaja en metal y soldadura de acero inoxidable. Bacán. Entonces, Buenísimo. ahí como que he visto hartas cosas plegadas, sobre todo corte plasma, ese tipo de Excelente. cosas. Con eso se pueden hacer varias cosas interesantes. Sí. Bueno, vamos a empezar. Entonces, primero hay que hacer una diferenciación en unos conceptos que van a ser igual bien básicos, que son la fabricación sustractiva y la fabricación aditiva. Hay materiales donde uno parte de un formato más grande de lo que uno quiere lograr, por ejemplo, un bloque de madera, o un bloque de espuma, por ejemplo, y yo voy a ir retirando material hasta llegar a lo que yo quiera prototipar o fabricar. Eso se llama fabricación sustractiva, o sea, sustraer o quitar material. Y al contrario, está la fabricación aditiva, donde yo voy agregando material para lograr lo que quiero. Si ustedes buscan fabricación aditiva en Google, lo más probable es que les salgan tecnologías novedosas como la impresión 3D, donde yo agrego capa por capa material hasta lograr mi figura o forma, donde lo que hace que el desecho o el desperdicio sea ínfimo. También hay métodos análogos, que es como arcilla, agregar arcilla hasta formar algo, o greda, etc. Eh, Así que hay que hacer estas diferenciaciones para entender un poco cómo se trabajan los materiales. Igual es probable hacer una pequeña mezcla de ambos. Eh, yo puedo también, quizás a la arcilla, a partir de un bloque, ir quitando material hasta lograr eh, una base rudimentaria de lo que quiero, y luego ir agregando para poder hacer más detalles. Pueden haber etapas de fabricación sustractiva y luego aditiva, ¿ya? Entonces, ya teniendo estos conceptos claros, vamos a partir con el prototipado de espuma. Eh, yo creo que igual varios de acá han trabajado con espuma. Si yo les digo, ¿han hecho algo con Plumavit? Probablemente me digan que sí. Quizás la espuma más común es el Plumavit, que es el nombre técnico. Bueno, el Plumavit es la marca, pero popularmente quedó pegado en el subconsciente y ahora todos creemos que el Plumavit es el material, pero no lo es. El Plumavit es poliestireno expandido.
¿ya? Eh, ¿Qué es el poliestireno? Bueno, el poliestireno es un polímero y viene en unas pequeñas pelotitas que en un proceso se expanden en un molde y forman esta plancha o elementos, depende del formato que ustedes encuentren. Mientras más de estas pelotitas de poliestireno yo agrega al molde, va a quedar más comprimido, mientras menos comprimido. Por eso hay diferentes clasificaciones de poliestireno, que puede ser de alta o de baja densidad. Mientras menos pelotitas tenga el molde, menor densidad, mientras más va a ser más compacto y más denso. Mientras más denso, yo puedo lograr mayor nivel de detalle en, en lo que quiera lograr. Entonces, acá están las diferenciaciones. Y además del poliestireno expandido, están las espumas de poliuretano, que estas se crean a partir de una resina. O sea, es una mezcla de dos componentes, se vuelcan en un molde y toman esta forma de bloque, ¿ya? Si yo tuviera un molde con alguna forma en específico, esta espuma tomaría esa forma, ¿ya? De hecho, si ustedes no consiguen bloques de espuma de poliuretano, podrían fabricárselo haciendo un molde de un bloque y echando esta resina y que quede comprimida para lograr esta forma, ¿ya? Eh, la espuma de poliuretano es más difícil de conseguir que espuma BIT, me parece, eh, pero al ser mucho más densa es más fácil de trabajar y tener detalles mucho más finos, como por ejemplo esta imagen que vimos anteriormente. Con Plumavit sería muy difícil lograr este nivel de resolución, pero con poliuretano, al ser más denso, es mucho más sencillo y nos da mejor resultado. ¿Alguno conoce este tipo de espumas o han trabajado con ellas antes? Probablemente el Plumavit sí, pero con espumas de poliuretano. Yo tuve una pésima experiencia una vez trabajando con poliestireno expandido, con que se llama Plumavit, porque la diferencia que tiene con el poliuretano es que el poliestireno, por ejemplo, no resiste todos los tipos de pintura. Entonces después cuando le hicimos como una capa superficial y el diluyente se lo empezó a comer. Y fue, fue bastante complicado. En ese sentido el poliuretano es más, como más estable, como que tolera más Exacto. cierto. ¿Y se trabaja acaba, igual el poliuretano, así como con calor se corta? ¿Igual? Sí, Entonces es como exacto. más denso nomás. Más denso, sí, más compacto. De hecho, para complementar lo que dijo Virna, el mundo de los plásticos se pueden clasificar según los solventes que los diluyen, ¿ya? Hay solventes que, o sea, hay plásticos que pueden ser solventados por más solventes, valga la redundancia, es como una escala. El poliestireno resiste muy pocos solventes. Si uno, y bueno, y las pinturas están hechas en base a solventes y uno puede diluirlas con, dependiendo de la pintura que uno compre, el diluyente específico. Por ejemplo, si yo voy a pintar con acrílico, uno puede diluir la pintura con diluyente acrílico. Eh, si voy a pintar con pintura de poliuretano, tengo que comprar diluyente de poliuretano. Si voy a pintar con pintura epóxica, tengo que comprar diluyente de pintura epóxica también. Entonces, mientras más fuerte sea la pintura, más plástico podría degradar. Entonces, el Plumavit resiste muy pocos solventes. Por eso, Ah, siempre que ustedes quieran trabajar con Plumavit, antes tienen que sellarlo. Alto, esperen un segundo porque me parece que se acaban 10 minutos la clase si yo tengo cuenta premium. hasta el pegamento se come el Plumavit. Sí, yo me acuerdo que trabajaba con Uju, con el pegamento, y Claro, se lo comía. se lo comen. Exacto. Los pegamentos como la gotita, como Agorex, el Uju, son muy fuertes y lo degradan. Por eso hay que darle una capa de cola fría, ojalá antes, para hacer una capa protectora. ¿Ya? Entonces, claro, el Plumavit tiene esas desventajas y el poliuretano está más arriba en la cadena de solventes. Entonces, se puede usar pegamentos un poco más fuertes, pinturas un poco más fuertes y no se va a diluir. Si uno ocupa pintura de poliuretano, igual puede pasar lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, y acá podemos ver que dependiendo de la densidad podemos lograr formas mucho mejor terminadas. Todos los que han tenido Plumavit de repente ven que
al agarrarlo con la mano se va desmoronando en estas pequeñas pelotitas de poliestireno. Y de hecho, para que vean la diferencia entre el Plumavit o poliestireno de baja y de alta densidad, el de baja densidad es el que vende como en planchas en las papelerías para hacer maquetas, bases de maqueta como en el colegio, por ejemplo. Diarios murales. Exacto. Y el de alta densidad lo pueden encontrar los que andan en bicicleta en el casco. El material interno del casco de bicicleta es poliestireno expandido de alta densidad. ¿Ya? Si se fijan, van a ver que tiene la misma textura, pero es mucho más compacto y no es tan quebradizo ni tan liviano como el de baja densidad. Y en cambio el poliuretano, como se crea a partir de una resina que se mezcla y se expande, mientras más cantidad yo meta en el molde va a quedar más denso, puedo lograr mejor resolución que con el poliestireno en comparación. Acá podemos ver imágenes donde esta es la imagen de la izquierda, que es como esta seguidilla de prototipos para llegar a esta forma final de un control, parece. Se nota que la resolución es menor, obviamente quizás la pulcritud del trabajo también lo es, pero a la derecha podemos ver que es una representación idéntica al de este objeto, que pareciera ser una batidora, un recipiente. Se puede explorar para ver qué forma queremos lograr, etc. Y sin perder resolución ni detalles. ¿Ya? Déjenme ver una cosita antes del tiempo, no sé por qué se me va a acabar, pero bueno, creo que tenemos un poco de tiempo para ver un pequeño video. Yo creo que la mejor forma de poder ejemplificar lo que vemos acá es con videos, así que las presentaciones van a ser bien multimedia. No se escucha el audio. No, no tiene audio este video. La forma de trabajar esta espuma, lo que está haciendo él es obtener las planimetrías o las vistas de lo que quieren replicar, pegarlas en los costados y hacer un cruce de información para poder llegar a la forma tridimensional de lo que ustedes quieren a partir de estos planos. Podemos ver que se cortan con materiales bastante sencillos, con cortacartón, con sierra, se pueden desbastar con lima, con lija, con escofinas, y pueden lograr distintos resultados. Se puede limar, se puede desbastar, como lo está haciendo el chico en el video. Un break. Bueno, chicos, como pueden ver, es un material bastante amigable, se permite trabajar bastante fácil. Acá pueden ver que para unirse a estas piezas usó pequeños alfileres y cinta de doble contacto, obviamente quizás para no arriesgarse a utilizar un pegamento fuerte que degrade el material. Entonces pueden ver que con un bloque y pocos pasos, y bueno, y trabajo igual minucioso, pueden lograr resultados volumétricos de propuestas de diseño que tengan para algún proyecto.
Y para que vean un poco ejemplos de aplicación, esto fue hecho por compañeros suyos, bueno, de hace unos semestres, donde el encargo era conseguir espuma. Esta espuma, bueno, se llama espuma verde, se consigue harto en tiendas de flores o en el home center, por ejemplo. Sirve para, entierran los tallos de las flores de ahí para poder hacer display de ramos, etc. Y es espuma de poliuretano, de baja densidad, y permite ser esculpida de forma muy fácil. Se puede trabajar con cartonero, se puede bastar con lija, con escofina, etc. Y el encargo era elegir un objeto que tenga una forma áptica o ergonómica, sacar las vistas, frontal, superior, lateral, todas las vistas ortogonales, y proyectarlas en la espuma y empezar a esculpir. Y vean que los resultados son bastante buenos. Son fotos de la entrega, y todo esto sirve como modelos exploratorios y de aprendizaje para algún proyecto. Les puede servir bastante de aquí en adelante. Este quedó súper bueno. Es casi una copia idéntica del control. Se puede hacer mezcla de materiales. Por ejemplo, acá el objeto elegido era un cuchillo cartonero, y todo la guarda de la hoja la hicieron con cartón. Excelente resultado. ¿Alguna pregunta, chicos? Antes de, bueno, nos va a tocar de nuevo, por alguna razón, cambiar de Zoom otra vez. Una lástima porque ya debería tener mi cuenta premium y no está funcionando. Voy a tener que hablar con Pablo, pero bueno. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Profe, Eh, qué bacán esto de los controles. Interesante. Si tuviéramos Yo clases tengo una pregunta. presenciales, hubiera sido ejercicio que hubieran tenido que hacer. Sí, adelante, pregunta. Yo tengo la pregunta de que, por ejemplo, el tema del, cuando mostraron el video de la cámara, Ujú. ¿esos prototipos vienen después de ver como el tamaño de la circuitería o cosas, la interior, o solo el primero va formal? ¿Cuál va primero? Depende de lo que tengas tú. Si en tu proyecto está utilizar electrónica comercial o que ya está diseñada y fabricada, tienes que adaptarte a eso. Si eres, por Por ejemplo, el de la ejemplo, cámara, entonces. si, depende, mira, si por ejemplo lo que hizo Apple con el iPod, cuando lo diseñaron, dijeron ya queremos que el aparato no sea más grande que X dimensiones. Y los ingenieros les dijeron no es imposible porque no existen componentes tan pequeños para eso. Y Steve Jobs les dijo, no me importa, si no existen, desarrollenlo. Entonces, si yo quiero primero hacer que mi objeto tenga tales dimensiones, luego diseño hacia adentro. Si tengo que enfocarme en lo que ya existe, tengo que hacer un layout de lo que ya tengo y ver cuánto espacio me toma. ¿Ya? Depende un poco del proyecto, Sí, entiendo. depende un poco del enfoque. Pero de las necesidades. Claro. Acá Paz Castro dice que se llama espuma Oasis, exactamente. Esa espuma verde la pueden conseguir por ese nombre, es el nombre comercial, y se utiliza harto en florerías, porque absorbe la humedad, claro, y se pueden dejar ahí los tallos, etc. Bueno, voy a cerrar esta clase. Voy a abrir otro link al tiro como la vez pasada.